Dicen que cuando una iglesia queda en silencio absoluto, nada debería moverse. Apagué una por una todas las velas antes de cerrar. Revisé el altar. Miré atrás una última vez, todo estaba oscuro. O eso creí. Porque justo antes de salir, una vela seguía encendida, no había corrientes de aire, no había nadie más, y esa vela no estaba ahí cuando entré. Desde ese momento, entendí que no todos querían que la iglesia se quedara a oscuras. ¿Tú qué harías si ves una vela encendida cuando ya cerraste todo? ¿Crees que es una señal divina o algo que no quiere irse? ¿Apagarías la vela otra vez o saldrías corriendo sin mirar atrás? Dicen que cuando una vela se enciende sola, alguien está siendo escuchado, ¿lo crees? ¿Te quedarías a investigar o cerrarías la puerta sin hacer ruido? Escribe en los comentarios, ¿la apagaría o me voy sin voltear? Apagué la vela con mis propias manos. Una vez, volvió a encenderse. La segunda vez, sentí el aire helarse dentro de la iglesia. La tercera, ya no estaba solo. No había ventanas abiertas. No había corrientes de aire. Todas las demás velas estaban completamente apagadas, sumidas en la oscuridad del templo. Pero esa vela, justo frente al altar, seguía encendida como si se negara a obedecer. La llama no temblaba. No parpadeaba. Se mantenía firme, demasiado viva para ser normal. Dicen que cuando una vela no se apaga, no es porque la cera sea distinta, sino porque algo la necesita encendida. Algunos viejos del pueblo aseguran que es una señal, un alma que no se fue, una promesa rota o una advertencia que nadie quiso escuchar. Otros creen que es peor, que apagarla es un error, porque la llama no protege, sino que encierra algo que no debe quedar libre. Mientras la miraba, juré escuchar un susurro, como si alguien rezara muy despacio, justo detrás de mí. No me atreví a voltear. Solo entendí una cosa, esa vela no estaba ahí para iluminar, estaba ahí para ser vista. Ahora dime tú, y deja tu comentario porque necesito saber que no soy el único que piensa esto. ¿Crees que la vela se encendía sola, o que alguien, o algo, la volvía a prender? Si hubieras estado ahí, ¿la habrías apagado una cuarta vez o la habrías dejado encendida? ¿Has vivido algo parecido en una iglesia, una capilla o un lugar sagrado? ¿Piensas que es una señal divina o una advertencia que no debía ser ignorada? Lee los comentarios de otros, porque algunas historias se parecen demasiado entre sí. Y a veces, cuando muchas personas han visto lo mismo, ya no es solo una coincidencia. La última vela seguía encendida, y entonces ocurrió algo peor que cualquier ruido. El silencio cayó de golpe, pesado, absoluto. No era el silencio normal de una iglesia vacía. No se escuchaban insectos, ni el crujir de la madera, ni el eco lejano del viento afuera. Era como si el mundo hubiera dejado de respirar. Incluso mis propios pasos sonaban apagados, como si el aire se hubiera vuelto espeso. La llama no se movía. No parpadeaba. Iluminaba solo lo suficiente para mostrar las sombras alargadas de los santos, torcidas contra las paredes. Y en ese silencio antinatural entendí algo que me hizo helar la sangre. No estaba solo, pero tampoco había nadie visible. Dicen que cuando el silencio llega así, no es ausencia de sonido, sino presencia de algo que escucha. Que hay momentos en los que el lugar mismo se queda atento, como esperando una decisión. La vela no iluminaba el camino, marcaba el punto exacto donde algo quería manifestarse. Sentí una presión en el pecho, como si rezar fuera un error y callar fuera aún peor. Cada segundo se alargaba demasiado. Y lo más aterrador no fue escuchar algo extraño, fue no escuchar nada en absoluto. Ahora necesito que me digas, deja tu comentario porque esto no se me va de la cabeza. ¿Crees que el silencio puede ser una señal? ¿Has estado en un lugar donde el silencio se siente vivo, incómodo, observándote? Si hubieras estado ahí, ¿habrías roto el silencio hablando, o habrías huido sin mirar atrás? ¿Piensas que el silencio protege, o anuncia que algo está por suceder? Lee los comentarios con cuidado. Muchas personas cuentan experiencias parecidas, en iglesias, hospitales, casas viejas. Y cuando demasiados relatos coinciden en lo mismo, el verdadero miedo no es el ruido que aparece, sino el silencio que llega antes. Nadie lo escribió. Nadie lo dejó en los libros ni en las paredes de la iglesia. Pero todos los que conocen las historias antiguas coinciden en lo mismo: cuando una vela permanece encendida sin razón, no es un accidente, es una advertencia.
Los relatos más viejos dicen que esa llama no alumbra para los vivos, sino para algo que aún no se ha ido. Algo que se quedó esperando. Esperando el momento, la persona correcta, o simplemente que alguien note su presencia. La vela arde sin consumir la cera demasiado rápido, como si el tiempo alrededor de ella no avanzara igual. Los ancianos decían que apagarla es un error. Que hacerlo es negar una despedida que nunca ocurrió o interrumpir un pacto que nadie recuerda haber hecho. Otros aseguraban lo contrario, que dejarla encendida es una invitación, una forma silenciosa de decir te veo a aquello que no debería responder. Lo más inquietante es que la advertencia nunca está escrita en palabras. No hay mensajes claros, no hay voces que expliquen nada. Solo señales. El silencio. La llama firme. La sensación de que el lugar ya no te pertenece del todo. Como si la iglesia recordara algo que los humanos olvidaron hace mucho. Algunos dicen que cuando una vela se enciende sola, no anuncia muerte inmediata, anuncia permanencia. Algo que decidió quedarse. Algo que no fue expulsado, bendecido ni liberado. Algo que aprendió a convivir con la fe y la oscuridad al mismo tiempo. Ahora dime tú, y deja tu comentario porque esta advertencia sigue sin respuesta. ¿Crees que una vela encendida sola es una señal espiritual o algo más oscuro? Si vieras una vela así, ¿la apagarías sin pensarlo o sentirías miedo de hacerlo? ¿Piensas que lo que no se va, se queda observando? ¿Has escuchado relatos parecidos en iglesias, velatorios o lugares antiguos? Lee lo que otros comentan. Muchas historias hablan de la misma señal, en distintos lugares, en distintos tiempos. Y cuando una advertencia aparece tantas veces sin estar escrita en ningún lado, tal vez nunca fue hecha para ser leída, sino para ser sentida. La vela seguía encendida, y entonces noté algo que me obligó a dejar de respirar. La luz era débil, pero suficiente para proyectar sombras largas sobre las paredes de la iglesia. Al principio pensé que eran los bancos, las columnas, las imágenes de los santos. Pero al observar con más atención, algo no cuadraba. Las sombras se estiraban donde no había nada. Se doblaban en ángulos imposibles. Algunas se movían despacio, como si no dependieran de la llama. La vela no parpadeaba, pero las sombras sí. Se deslizaban por el suelo, subían por las paredes y se detenían justo detrás de mí. No tenían forma definida, pero tampoco eran caóticas. Era como si imitaran cuerpos que no estaban ahí, o como si algo invisible estuviera ocupando el espacio sin dejarse ver del todo. Los relatos antiguos dicen que cuando la luz revela sombras que no coinciden con nada físico, no es un truco de la vista. Es una superposición. Un momento en el que dos presencias comparten el mismo lugar, pero solo una puede ser vista. La otra solo se delata por su ausencia de forma. Sentí que no debía moverme. Que si giraba la cabeza, algo cambiaría. No sabía si las sombras me observaban o si esperaban una reacción. Y eso fue lo más aterrador, no atacaban, no huían, simplemente estaban ahí, como si siempre hubieran pertenecido a ese lugar. La iglesia ya no parecía vacía. Parecía ocupada por algo que no necesita cuerpo para existir. Ahora dime tú, deja tu comentario porque esto no tiene una explicación sencilla. ¿Crees que las sombras pueden moverse solas? ¿Piensas que la luz revela cosas que normalmente no podemos ver? Si hubieras notado sombras que no coinciden con nada real, ¿habrías encendido más luces o salido corriendo? ¿Has visto alguna vez una sombra que no correspondía a ninguna persona u objeto? Lee los comentarios con atención. Muchas personas describen sombras similares en iglesias, casas antiguas y hospitales. Y cuando las sombras empiezan a moverse sin un cuerpo que las produzca, tal vez el verdadero miedo no es lo que ves, sino lo que no puedes ver. La vela no estaba en cualquier lugar. Estaba encendida justo frente a un altar que nadie usa desde hace décadas. Ese altar fue cerrado, cubierto y olvidado. No aparece en las misas, no se menciona en los recorridos, y los sacerdotes más jóvenes evitan hablar de él. Dicen que ya no tiene función. Que pertenece a otra época. Pero aún así, la vela estaba ahí, como si alguien hubiera decidido recordarlo. El polvo cubría todo alrededor, excepto ese punto exacto. La cera derretida caía limpia, ordenada, como si el tiempo no lo hubiera tocado. La luz iluminaba símbolos desgastados, grabados casi borrados, y una sensación extraña recorría el lugar,
no se sentía abandonado, se sentía cerrado a la fuerza. Los relatos antiguos advierten sobre altares que dejan de usarse no porque pierdan su significado, sino porque ocurrió algo que no debía repetirse. Rituales interrumpidos. Promesas que nunca se terminaron. Cosas que no se consagraron ni se expulsaron. Cuando una vela aparece encendida frente a uno de estos altares, no es devoción, es insistencia. Mientras observaba, entendí que ese lugar no estaba prohibido para las personas, sino para el recuerdo. Algo ahí no quiere ser olvidado. Algo necesita atención. Y la vela no marcaba el altar, marcaba el límite. Como si cruzarlo fuera aceptar una invitación que no se puede rechazar después. Nadie entra ahí por accidente. Nadie permanece demasiado tiempo. Y, aún así, la llama seguía firme, silenciosa, esperando. Ahora dime tú, deja tu comentario porque esto va más allá de una simple coincidencia. ¿Crees que existen lugares sagrados que fueron cerrados por una razón oscura? Si vieras una vela encendida en un altar abandonado, ¿te acercarías o te alejarías de inmediato? ¿Piensas que lo prohibido deja de ser peligroso solo porque fue olvidado? ¿Has escuchado historias de iglesias con espacios que nadie se atreve a usar? Lee los comentarios con cuidado. Muchos mencionan altares sellados, puertas cerradas, zonas que no aparecen en los planos. Y cuando una vela se enciende sola justo ahí, tal vez no está pidiendo oración, sino atención. Al principio pensé que era la vela, que la cera estaba quemándose de una forma distinta. Pero no, ese olor no era cera. Era un aroma antiguo, pesado, difícil de describir. Como incienso viejo que lleva décadas impregnado en las paredes, mezclado con humedad, madera mojada y algo más, algo que no debería olerse en un lugar vacío. No venía de un punto específico. Estaba en el aire, rodeándolo todo, como si la iglesia lo hubiera exhalado de pronto. Ese olor no se parecía al de una misa reciente. Era más profundo, más denso. Como si perteneciera a otro tiempo. A rituales largos, a rezos repetidos durante horas, a velas encendidas no por devoción sino por necesidad. Me recordó que ese lugar no siempre fue silencioso, y que no todo lo que ocurrió ahí fue pacífico. Los relatos antiguos dicen que cuando aparece un olor así, no es algo que llega desde afuera. Es algo que despierta. El incienso viejo no se evapora con los años, se queda atrapado en la piedra, en la madera, en los rincones donde nadie limpia. Y cuando vuelve a percibirse de golpe, es porque algo removió lo que estaba dormido. Respirar se volvió incómodo. Cada inhalación hacía que el pecho pesara más. Como si el olor trajera recuerdos que no eran míos. Sensaciones de espera, de miedo contenido, de algo que fue sellado sin resolverse. Y la vela seguía ahí, firme, como si ese aroma fuera parte de su mensaje. No escuché pasos. No vi nada moverse. Pero ese olor fue suficiente para entender que el lugar ya no estaba vacío. Algo había regresado, o quizá nunca se fue. Ahora dime tú, deja tu comentario porque esto no tiene una explicación simple. ¿Crees que los lugares pueden conservar olores como advertencias? ¿Has sentido alguna vez un aroma antiguo aparecer de la nada, sin una fuente clara? Si hubieras percibido ese olor en una iglesia vacía, ¿te habrías quedado o salido de inmediato? ¿Piensas que ciertos olores anuncian presencias antes de que algo se manifieste? Lee los comentarios con atención. Muchas personas hablan de olores similares en iglesias viejas, hospitales abandonados y casas antiguas. Y casi todas coinciden en lo mismo: cuando el olor aparece sin razón, rara vez llega solo. Nadie escuchó un rezo. No hubo palabras, ni murmullos, ni el sonido bajo de una voz humana. Y aún así, la sensación era clara: alguien estaba rezando. La vela permanecía encendida, inmóvil, como si respondiera a una intención invisible. No iluminaba más, no se consumía rápido. Simplemente estaba ahí, cumpliendo una función que no le correspondía a una simple llama. El aire se sentía cargado, expectante, como cuando entras a un lugar donde una oración acaba de terminar, aunque no hayas oído nada. Los relatos antiguos dicen que no todos los rezos se escuchan. Algunos no pertenecen a este plano. Son plegarias que no usan voz, sino presencia. Rezos hechos desde un lugar donde el tiempo no avanza igual, donde la fe no se expresa con palabras, sino con insistencia. Y la vela es el punto de contacto.
el único lenguaje compartido. Dicen también que cuando alguien reza desde el otro lado, no pide cosas simples. No pide perdón cotidiano ni favores pequeños. Pide ser visto. Pide ser recordado. O pide que alguien complete lo que quedó inconcluso. Por eso la vela no se apaga, porque el rezo aún no termina. Mientras la observaba, sentí una presión extraña en la cabeza, como si el silencio tuviera ritmo. Como si algo repitiera una y otra vez la misma intención, esperando que alguien la entendiera. No había palabras, pero había urgencia. No había sonido, pero había voluntad. Tal vez lo más inquietante no es pensar que alguien reza desde otro plano, sino preguntarse para quién es ese rezo. Porque si la vela sigue encendida, quizá no está dirigida a Dios, sino a quien se atreva a notarla. Ahora dime tú, deja tu comentario porque esta idea no me deja en paz. ¿Crees que puede existir un rezo sin voz? ¿Piensas que una vela encendida sola es señal de una oración inconclusa? Si supieras que alguien reza desde otro plano, ¿crees que es una súplica o una advertencia? ¿Te quedarías a escuchar lo que no se oye, o te alejarías antes de entenderlo? Lee los comentarios con atención. Muchos dicen haber sentido lo mismo, un silencio que no está vacío, una vela que no alumbra por casualidad. Y cuando un rezo no se escucha, pero se siente, tal vez nunca fue hecho para los oídos, sino para alguien dispuesto a responder. La llaman la vela del alma atrapada. No como una metáfora, sino como una advertencia que se transmite en voz baja, entre rezos incompletos y miradas que evitan el altar. Las creencias más antiguas dicen que cuando una vela permanece encendida sin razón, no representa fe, representa permanencia. Un espíritu que no logró descansar. Un alma que no cruzó. Algo que quedó suspendido entre lo que fue y lo que debía ser. La llama no arde para iluminar a los vivos, sino para no perderse en la oscuridad que le corresponde. Dicen que esas almas no gritan. No se manifiestan con golpes ni apariciones claras. Se aferran a lo único que aún reconocen, la luz. La vela se convierte en su ancla, en su forma. De decir sigo aquí. Por eso no se apaga. Por eso vuelve a encenderse. Porque apagarla no libera, interrumpe. En muchos relatos, la vela aparece en lugares donde alguien murió sin despedirse, donde un rezo quedó a medias o donde se cometió un error que jamás se confesó. La llama se mantiene estable, casi respetuosa, como si no quisiera llamar la atención. Pero su sola presencia altera el ambiente. El silencio pesa más. El aire se vuelve denso. El tiempo parece estancarse. Algunos aseguran que si te quedas observándola el tiempo suficiente, comienzas a sentir emociones que no son tuyas. Tristeza sin recuerdo. Ansiedad sin causa. Una espera interminable. Como si el alma atrapada intentara comunicarse sin palabras, compartiendo su estado en lugar de su historia. Otros dicen algo aún más inquietante, que esas velas no están esperando a un sacerdote, están esperando a alguien específico. A alguien que pueda verlas, sentirlas y decidir qué hacer. Porque no todas las almas atrapadas quieren irse. Algunas solo quieren ser reconocidas. Otras quieren que alguien ocupe su lugar. Y ahí es donde la historia deja de ser solo una creencia. Ahora dime tú, deja tu comentario porque esto no es algo que se deba ignorar. ¿Crees que una vela puede representar un alma que no descansó? ¿Piensas que apagarla ayuda o empeora las cosas? Si supieras que esa llama es lo único que mantiene a un espíritu aquí, ¿la dejarías encendida? ¿Has escuchado relatos de velas que aparecen solas después de una muerte o un evento trágico? Lee los comentarios con atención. Muchas personas cuentan historias parecidas, en distintos lugares y tiempos. Y cuando tantas voces hablan de la misma señal, quizá la vela no está atrapando al alma, quizá está evitando que algo peor quede completamente a oscuras. Esa fue la noche en que no cerré la iglesia, aunque quise hacerlo. Después de ver la vela encendida, supe que debía irme. Mi cuerpo reaccionó primero, el impulso de salir, de cerrar la puerta, de no mirar atrás. Pero algo me lo impidió. No fue una mano. No fue una voz. Fue una certeza pesada, inexplicable, como si cruzar la puerta fuera a romper una regla que yo no conocía, pero que el lugar sí. Di un paso hacia la salida y el aire cambió. Se volvió más frío, más denso. El silencio ya no era pasivo, era atento. Cada banco,
cada imagen, cada sombra parecía inclinarse hacia mí. La vela seguía ardiendo, tranquila, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Como si no tuviera prisa. Intenté convencerme de que era miedo, que mi mente estaba exagerando. Pero el miedo normalmente empuja a huir y esto hacía lo contrario. Me mantenía ahí, quieto, presente, como si la iglesia hubiera cerrado antes que yo. Los relatos antiguos hablan de noches así. Noches en las que el lugar decide retener a alguien. No para dañarlo de inmediato, sino para hacerlo testigo. Porque hay cosas que no pueden manifestarse solas. Necesitan a alguien que vea, que sienta, que recuerde después. Alguien que cargue con la historia. Sentí que el tiempo se estiraba. No sabía cuánto llevaba ahí. El reloj parecía irrelevante. Solo existía la vela, el altar y la sensación de que algo esperaba una decisión que yo aún no entendía. No escuché pasos. No vi figuras. Pero la presión en el pecho aumentaba, como si algo se acercara sin moverse. En ese momento entendí algo aterrador. No era yo quien no podía salir, era la iglesia la que no quería quedarse sola. La vela no marcaba un peligro inmediato. Marcaba un límite. Y mientras permaneciera encendida, yo formaba parte de ese lugar. Parte del silencio. Parte de lo que no debía ser interrumpido. Ahora dime tú, deja tu comentario porque esta experiencia no se explica fácilmente. ¿Crees que un lugar puede impedirte salir? ¿Has sentido alguna vez que algo te retenía sin tocarte? Si hubieras estado ahí, ¿habrías forzado la salida o te habrías quedado a entender que quería ese lugar? ¿Piensas que algunas noches no están hechas para terminar como las demás? Lee los comentarios con atención. Muchos cuentan experiencias similares, iglesias, hospitales, casas antiguas donde algo decide cuándo puedes irte. Y cuando un lugar no te deja salir, tal vez no es porque quiera hacerte daño, sino porque aún no ha terminado contigo. Esa es la pregunta que nadie quiso responder, la que quedó flotando en el aire cuando todas las velas estaban apagadas, excepto una. No había nadie más en la iglesia. Yo mismo las había apagado una por una. Recorrí cada banco, cada rincón, cada imagen. No quedó ninguna encendida. ¿Ninguna? Y aún así, al final, esa vela seguía ahí. Firme. Silenciosa. Como si nunca hubiera aceptado obedecer. Entonces la pregunta dejó de ser práctica y se volvió peligrosa porque si no fui yo quien la dejó encendida. No había señales de que alguien hubiera entrado. Las puertas estaban cerradas. El silencio seguía siendo antinatural. Las sombras no coincidían. El olor antiguo permanecía. Y la vela no parecía recién prendida, parecía haber estado esperando. Los relatos más inquietantes dicen que no siempre es alguien en el sentido humano. A veces es algo que usa la llama como presencia. Otras veces, dicen, es el propio lugar. Iglesias viejas que recuerdan rezos, culpas, promesas rotas. Lugares que aprendieron a encender una luz cuando algo necesita atención. Algunos creen que fue un espíritu que no se fue, otros, que fue una advertencia, otros más, que la vela nunca se apagó, solo esperó a que alguien lo notara. Y lo más perturbador es esto, nadie recuerda haberla encendido, pero todos sienten que apagarla sería un error. Como si la pregunta fuera más importante que la respuesta. Como si saber quién la encendió implicara aceptar algo que no estamos listos para entender. Porque si todas las velas se apagaron, y esa quedó encendida, tal vez no fue dejada para iluminar el lugar. Tal vez fue dejada para iluminar a alguien. Ahora dime tú, deja tu comentario, porque esta es la pregunta que define toda la historia. ¿Quién crees que dejó la vela encendida? ¿Un espíritu que no descansa, una señal divina, el propio lugar defendiendo algo que guarda, o algo que solo puede manifestarse cuando alguien está dispuesto a verlo? Lee los comentarios con atención. Muchas respuestas se contradicen, pero algunas coinciden demasiado. Y cuando demasiadas personas llegan a la misma conclusión, el verdadero miedo no es quien encendió la vela, sino por qué decidió hacerlo justo cuando tú estabas ahí.